La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Hay una crisis en las iglesias de nuestros tiempos. Los jóvenes, la vida de nuestro futuro, se está yendo en números récord. En los últimos años apareció un nuevo término que describe la afiliación religiosa de mucha gente. Se llama ninguna, ningún tipo de afiliación. Esta es la persona que cuando se le pregunta en una encuesta cuál es su afiliación religiosa, simplemente responde ninguna. Este grupo ha crecido tan ampliamente que ahora el 35% de los millennials con edad de ir al colegio no están afiliados con ninguna religión. Esto es 1 de cada 3. Esta tendencia es equivalente a un movimiento sísmico en los fundamentos de los países occidentales. Una cita de la revista National Geographic del 16 de abril del 2016 dice lo siguiente: aquellos no afiliados religiosamente, llamados en inglés nones, están creciendo significativamente. Son el segundo grupo religioso más grande en Norteamérica y en la mayoría de Europa. La mayoría de la población de Francia muy pronto será secular, así como también en los Países Bajos y Nueva Zelanda. El Reino Unido y Australia muy pronto perderán la mayoría cristiana. La religión rápidamente está pasando a ser menos importante que nunca. Cientos de miles de jóvenes adultos están abandonando a Dios y a sus iglesias. Esta vibrante generación, que será la fuerza y la estabilidad de la sociedad que se avecina, han abandonado. ¿Existe esperanza para la próxima generación? Si esto le preocupa, no se pierda el programa de hoy. Acompáñenos. Bienvenidos al mundo de mañana. Los jóvenes están dejando las iglesias de a montones. No tienen confianza en lo que las iglesias dicen o hacen. Muchos no la encuentran atractiva o relevante. Muchos encuentran que los religiosos no son auténticos y que no practican lo que predican. Las iglesias están perdiendo la nueva generación, los jóvenes, su futuro. De acuerdo al grupo Barna, solo 2 de cada 10 americanos de menos de 30 años creen que ir a la iglesia es importante. Este es por lejos el menor porcentaje de cualquier grupo de adultos. El 35% dicen que la iglesia incluso puede ser perjudicial. Son anti-iglesia. Muchos jóvenes adultos dicen que ir a la iglesia es tóxico. Piensan que perjudica, que provoca daño. ¿Y qué están haciendo las iglesias al respecto? Nada, de acuerdo al escritor y orador de 28 años, Sam Eden. Veamos qué dijo en su artículo online del 9 de febrero del 2017 titulado El 59% de los millennials criados en la iglesia han abandonado. A pesar de la gran cantidad de millennials que abandonan, la mayoría de las iglesias parecen continuar sin cambios. Por supuesto, quizás agreguen algún comedor por aquí, una noche de bowling por allá, pero ninguno parece estar reaccionando con algún nivel de preocupación que equipare las alarmantes estadísticas. ¿Dónde está el grupo de rescate en búsqueda de la generación perdida? ¿Dónde está la reflexión introspectiva necesaria cuando 1/3 de la generación es anti-iglesia? ¿Por qué se están yendo? ¿Hay algo mal en ellos? ¿O es una señal de que algo anda mal en las iglesias de todo el mundo, incluyendo nuestras naciones occidentales? Quizás usted ya haya escuchado decir que hay muchos que se pasan la vida intentando escalar la escalera que lleva al éxito, solo para darse cuenta cuando llegan arriba que la escalera estaba en la pared errónea. Apliquemos esto a la cristiandad convencional de hoy. Quizás los millennials sean más inteligentes de lo que a muchos le parece. Quizás algunos hayan puesto el dedo, aunque sea en parte, en el colapso moral de lo que debería ser un sólido fundamento de la cultura occidental. Quizás algunos se dieron cuenta
que la escalera de la cristiandad popular está apoyada en la pared errónea, está totalmente edificada en un fundamento erróneo. No hace falta que miremos muy lejos para ver que es así. Existen serias grietas en la cristiandad convencional de hoy. Hay fallas morales que van mucho más allá de la apariencia exterior o fachada. No es algo que se pueda encubrir o blanquear. Existen serias grietas en los fundamentos. ¿A qué me estoy refiriendo? Considere lo siguiente. En 1927, el filósofo y crítico británico Bernard Russell dio un discurso titulado ¿Por qué no soy cristiano? Luego fue publicado como libro. Citando en la página 25 dice: la ética de los cristianos ha tenido muy poco que ver con la enseñanza de Cristo, como aparece en el Evangelio. La falta de vivir un positivo estándar moral personal, y no solo predicarlo, ha sido una enorme fuente de desilusión para las generaciones más jóvenes. De acuerdo al artículo de Barna Research, del 24 de marzo del 2014, hay 3 factores fundamentales por los que los millennials prefieren no ir a la iglesia. En porcentajes casi idénticos, el 35% de los millennials que dejaron de ir a la iglesia mencionan la irrelevancia de la iglesia, su hipocresía y la falta de moral de los líderes como razones por las que prefirieron abandonar. ¿Por qué la cristiandad convencional se ha apartado tan lejos de lo que Cristo realmente enseñó? Jesús enseñó un camino de vida, nos dejó un ejemplo de cómo vivirlo. Estas cosas básicas son pasadas por alto por la mayoría, pero no queremos que usted la pase por alto. Así que preparamos un folleto que le otorgaremos hoy. ¿Qué es un verdadero cristiano? Deshace la confusión y el caos moral, y se dirige a la fuente. ¿Cómo define Dios a la cristiandad? ¿Qué es lo que Cristo espera de sus seguidores? Estas no son preguntas teóricas. Tienen relevancia directa en el mundo de hoy. Este folleto no deja ninguna cuestión sin responder. Obtenga una copia hoy de ¿Qué es un verdadero cristiano? Contáctese con nosotros y se lo enviaremos como siempre totalmente gratis. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. En el primer segmento, discutimos cómo decenas y cientos de miles de jóvenes ya no están interesados en la iglesia. La irrelevancia de la iglesia, su hipocresía y las faltas morales son factores que contribuyen a la razón de la desilusión de muchos. ¿Qué fue lo que dijo Cristo de este tema? Abra su Biblia y leámoslo juntos. Mateo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Jesucristo era paciente con los que admitían sus pecados y querían cambiar, pero reprendía a aquellos que aparentaban ser buenos, cuando en realidad sus obras eran malas. Cuando los fariseos regañaron a Jesús porque sus discípulos no se lavaban las manos de cierto modo, notemos qué les dijo en Mateo 23, versículo 27. «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Él comparó a los líderes religiosos de su tiempo con tumbas de muertos, mausoleos pintados hermosamente, inmaculados por fuera, pero por dentro totalmente putrefactos. Lo mismo puede ser dicho de una iglesia de hoy. Sin ninguna virtud ética, no inspiran fe, ni confianza, ni esperanza. El pecado y la hipocresía son como una infección, y si se deja crecer, se esparce, y al final termina matando al organismo. Considera algunas observaciones de George Barna, de la Iglesia Moderna, fundador del Grupo Barna, que investiga las tendencias culturales. En su libro Revolución, escrito en el 2005, él dice: una de las frustraciones más grandes de mi vida ha sido la desconexión entre lo que nuestra investigación consistentemente muestra acerca de los cristianos que van a la iglesia y lo que la Biblia dice que deben ser. Luego dio algunos ejemplos del comportamiento de respuesta a las encuestas hechas por el Grupo Barna. Dijo: la influencia más significativa en la decisión de los creyentes no son las enseñanzas desde el púlpito o el consejo provisto por los colegas congregados. Es el mensaje que absorben de los medios, la ley y los miembros familiares. Aquí tenemos otro. Cuando preguntamos qué es lo que constituye el éxito en la vida, pocos creyentes definen el éxito en términos espirituales. La mayoría describen sucesos relacionados al éxito profesional, la solidaridad familiar, logros físicos o adquisición de recursos. Pensémoslo. Culparía a los jóvenes por no querer ser parte de un grupo si al estar en ese grupo no tiene un impacto tangible o positivo en sus vidas. Pertenecer a algún grupo no produce muchas veces algún cambio beneficioso para ese individuo. Pongámoslo en otros términos. Muchos de los que dicen ser cristianos no viven como debería vivir un cristiano, y muchos han notado esta hipocresía. En 1968, una canción escrita por un famoso llamada Harper Valley PTA pasó a ser uno de los hits del momento. Hablaba acerca de un consejo escolar de una zona rural que se creía justo, que acusó a la madre de un estudiante de un comportamiento cuestionable. La madre dio vuelta al caso, cuando ella con gran drama expuso ante todos las vidas privadas no cristianas que llevaban varios de los miembros del consejo escolar. El punto de la canción era exponer la hipócrita autojustificación y lo dejó bien en claro. Pero quizás la lección debería llegar más lejos. Quizás ambos lados deberían cambiar su camino y alinearse al ejemplo de Cristo. Y ninguno debería usar al otro como excusa para justificar sus propias acciones. Jesucristo dejó en claro en el Nuevo Testamento cómo dice él que deberían actuar los cristianos. Él dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La senda del cristiano es la de la obediencia a Cristo, es hacer lo que Él dice, es seguir su ejemplo, no solo llamarlo Señor, sino vivir en acción de un modo que reconozca su autoridad en nuestra vida. Así debemos vivir, así deben caminar los que profesan ser cristianos. ¿Qué mundo distinto sería si esa fuese la realidad? Este tema acerca de la iglesia, de la próxima generación y de la esperanza como tema, pide atención a gritos. Es la razón del folleto que le ofrecemos, ¿qué es un verdadero cristiano? Es tan actual como las noticias de hoy. Es un tema cada vez más relevante al pasar el tiempo. Al entrar en una época cuando la presencia en la iglesia se está desintegrando ante nuestros ojos, debemos volver a lo básico. Encontrar para qué era la cristiandad en primer lugar. Encontrará este folleto revelador e inspirador. Obtenga qué es un verdadero cristiano. Contáctenos ahora para obtener una copia. Obténgala hoy. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. En el último segmento vimos que Cristo quiere hombres y mujeres como discípulos suyos
que sean genuinos y auténticos en su profesión y en su senda con Dios. No le agrada a aquellos que viven un doble estándar. Pero va más allá de eso. No es solo el comportamiento ético lo que busca Dios. Como dice Lucas 6, Cristo está buscando a aquellos que hacen lo que Él dice, en creencia, enseñanza y en seguir exactamente lo que Él dice. Pregúntese, las iglesias que usted conoce, en su comunidad, en su círculo de conocidos, ¿realmente enseñan lo que enseñó Cristo? Muchos se asombran al ver que lo que enseña la Biblia no es lo que su iglesia enseña. Hubo un columnista y escritor llamado Joe Kovacs que explicó esto en su libro del 2008, Shocked by the Bible. Aquí hay algunas cosas que él menciona que las iglesias creen y enseñan en contradicción directa con la Biblia. Dice, ninguno de los siguientes puntos son mencionados en la Biblia respecto al nacimiento de Jesús, la palabra Navidad, el árbol de Navidad, colgar ornamentos, el día exacto, fecha o siquiera el año que Jesús nació, 3 Reyes Magos, luces de colores, Santa Claus, trineos con ciervos, muérdago, etc. Aquí tenemos otro. Puede creer que la Biblia nunca especifica que Jesucristo haya muerto un viernes. De igual modo, puede creer que la Biblia nunca dice que Jesús resucitó al amanecer de un domingo a la mañana. Aunque suene asombroso, ambos son verdaderos. Y está absolutamente en lo cierto. Continuando, aquí hay otra cita. De algún modo, mucha gente cree que Dios el Padre es el Dios del Antiguo Testamento y que Jesús es el Dios del Nuevo Testamento. Pero es todo lo contrario. Jesús es el Dios del Antiguo Testamento y Dios el Padre, aunque haya existido eternamente con Jesús, fue finalmente revelado por Jesús en el Nuevo Testamento. Asombroso, ¿no es cierto? Realmente es asombroso. Mucha gente supone muchas cosas cuando se trata de la iglesia. Suponen que lo que enseña la iglesia viene de la Biblia. Pero muchos no se fijan en la Biblia para ver si es verdad. Y eso es exactamente lo que deberíamos hacer, investigar lo que nos es enseñado. Tenemos el ejemplo de los cristianos en el primer siglo haciendo exactamente eso, como dice en los Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Veamos lo que dijo Cristo en Mateo 15:7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Podemos honrar a Dios en vano, inútilmente, como una carcasa vacía, y eso es lo que son las iglesias, una carcasa vacía, cuando descartan por completo la ética cristiana y las verdaderas doctrinas cristianas. No es ningún misterio que tantos en esta generación estén tan confundidos cuando tantas iglesias hacen y enseñan cosas que no concuerdan con la Biblia. Incluso los filósofos seculares perciben precisamente que hay algo terriblemente mal en la cristiandad convencional de hoy. Alrededor del año 1850, el filósofo danés Søren Kierkegaard, en su libro Ataque a la cristiandad, escribió: la cristiandad del Nuevo Testamento simplemente no existe. Aquí no hay nada para reformar. Lo que se debe hacer es arrojar luz sobre la ofensa criminal contra la cristiandad, prolongada a través de los siglos, perpetrada por millones, con mayor o menor culpabilidad, a través de lo cual han intentado de a poco engañando quitar a Dios de la cristiandad, y han logrado convertir a la cristiandad en exactamente lo opuesto de lo que es en el Nuevo Testamento. Es una poderosa observación, y esto fue hace más de 150 años. ¿Cuánto peor es hoy en día? Es por lo que tantos han abandonado: hipocresía y ética, y tradiciones vacías. Pero está en lo correcto, en que la cristiandad del Nuevo Testamento no existe hoy. Es una pregunta vital, y nos concierne a cada uno de nosotros. Es importante obtener la respuesta.
Veamos las palabras del propio Cristo para responder a esta pregunta. Vayamos a Mateo 16:18. Él dijo lo siguiente: «Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Pensémoslo por un momento. Y la implicación de esto: su verdadera iglesia no desaparecerá. Y también dijo que a causa de sus fieles seguidores, salvará a toda la tierra. Así que, ¿hay esperanza para la próxima generación? Absolutamente, una esperanza sólida. Algunos al llegar el fin estarán fielmente haciendo lo que dice la Biblia. Jesús lo prometió, y gracias a esa presencia, salvará a todo el mundo de la extinción total. Para aquellos con visión, en este mar de confusión en que se transformó el mundo, pueden buscarlo a Él en sus vidas, a la edad que tengan, y honrarlo, y obedecerle, y caminar con Él en sus vidas, y podrán ser protegidos de los trágicos eventos que se avecinan. Veamos Apocalipsis capítulo 3. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Dios no dejará a la próxima generación sin protección o sin esperanza. Los guiará. Todos aquellos que sinceramente quieran ser guiados y que realmente quieran cambiar. No por nuestro propio poder o fuerza, sino porque Él murió por nuestros pecados y nos ofrece acceso a su Espíritu Santo. Pero no pueden hacerlo a su manera, no pueden ser hipócritas, y no pueden justificar sus pecados solo por pensar que los demás se salen con la suya. Eso no funciona. Veamos Isaías 55:6. Buscad al Eterno mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia el Eterno, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Él va a perdonar abundantemente. Él nos perdonará lo que sea que hayamos hecho, si nos arrepentimos. Nos enseñará cómo ser cristianos, cómo salir del desastre en que cayó nuestra vida cuando erramos el camino. Pero debemos humillarnos y debemos buscarle. Eso es lo que el folleto, que es un verdadero cristiano, nos enseña. Dios es amor, no quiere ver al impío ser castigado, pero no puede comprometer su verdad y su justicia. Nosotros somos los que tenemos que alinearnos con Él, no Él con nosotros. El folleto ¿Qué es un verdadero cristiano? Explica esto en detalle, sin dejar ninguna confusión. Dios es fiel y verdadero, y llama personas a su rebaño para que le busquen, y para ser limpiados, y para estar bien con Dios. Contáctese con nosotros para obtener su copia de ¿Qué es un verdadero cristiano? La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. En el programa de hoy hemos visto que hay una razón por la que muchos en la nueva generación están abandonando la iglesia. Están desilusionados, están hartos y se sienten vacíos con la iglesia que se les dejó. Pero Dios no los dejó sin esperanza. Su palabra está ahí, disponible, para el que quiera tomarla y aferrarse a ella. Y Él es fiel. Él lo perdonará, Él lo alentará y lo protegerá en los tiempos que se avecinan. Pero deben tener voluntad, ser obedientes y someterse a Él. La pregunta es, ¿qué hay de usted y yo?
¿qué es lo que vamos a hacer? Estamos todos en el mismo bote, afrontando las mismas preguntas. Debemos mirar al espejo y afrontar la verdad. Podemos lavarnos las manos de la situación presente y podemos decir, no es horrible que tantos jóvenes estén perdidos. Y podemos ir y perdernos nosotros en nuestra propia senda, de acuerdo al modo que vivimos, si nosotros mismos no estamos firmes. No presumo saber lo que está pensando. No conozco su situación específica. Pero no hay riesgo en decir que muchos están indecisos. Usted sabe que hay cosas mal en su iglesia, si es que usted asiste, pero está cómodo. Tiene amigos o gente querida que no quiere perturbar. Quizás tenga algún rol o posición y no los quiera defraudar. Quizás sienta que si realmente hace lo que Cristo dice, perturbará a algunos seres queridos. Quizás pierda su amistad. Pero ¿quién le va a enseñar a la nueva generación cómo actuar en fe? ¿Quién va a dejar un ejemplo, siguiendo al ejemplo de Cristo, para que otros lo sigan? ¿Quién lo va a hacer si no es usted? Anteriormente, cité un artículo de Sam Edan, escritor y orador. En el mismo artículo él concluyó así: nuestra generación ya no está interesada en jugar a ir a la iglesia. No se va a lograr ninguna diferencia al seguir haciendo lo mismo de siempre. La verdad es que la iglesia es su responsabilidad. Depende de usted. ¿Quiere perpetuar las tradiciones vacías y los patrones que desalientan la próxima generación? Si no, sea parte de la solución, no predicándoles, no queriendo hacerles tragar nada, sino creyendo la verdad, viviendo la verdad y personalmente caminando con Dios, y siendo parte de la obra que le está diciendo la verdad al mundo, desde las páginas de la propia Biblia. Existe esperanza, para usted, para mí, nuestros vecinos, nuestros hijos y toda esa próxima generación. Gracias por acompañarnos. No se olvide de obtener el folleto ofrecido en el programa, ¿Qué es un verdadero cristiano? Y acuérdese de seguirnos en la próxima. Richard Ames, Gerald Weston, Wallace Smith y yo continuaremos compartiendo en cada programa los temas actuales más importantes, desde las páginas de su propia Biblia. Predicamos las buenas nuevas del reino de Cristo que se avecina en el mundo de mañana. Y son buenas noticias. Hasta la próxima. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.